Hace un siglo, un intrépido explorador llegó al remoto bosque nuboso de Perú, en Sudamérica. No se imaginaba que estaba a punto de descubrir uno de los sitios arqueológicos más importantes y misteriosos que el mundo había visto: la ciudad perdida de Machu Picchu. Machu Picchu fue construida por los incas. Hace 500 años, su enorme imperio ocupaba la mitad de Sudamérica, rivalizando con el tamaño de la antigua Roma. Pero su historia se perdió durante siglos. Pero llegó un punto en que todo eso cambió. Aquí, en este rincón remoto de los Andes, esta espectacular maravilla del mundo antiguo por fin revelaría la verdadera magia de los incas a todo el planeta. En este programa relataré la excepcional historia del descubrimiento de Machu Picchu. Descubriré cómo era la vida para el pueblo que vivía en este extraordinario lugar. Vaya con la tecnología antigua, y me encontraré cara a cara con una momia antigua helada de hace 600 años. Es extraordinario. Es como... nunca había estado tan cerca de un inca. E intentaré aclarar los misterios de Machu Picchu. ¿Quién construyó esta magnífica ciudad en uno de los lugares más imposibles que te puedas imaginar y por qué? Esta es la primera prueba escrita sobre Machu Picchu y su conexión con los incas. Este es uno de los sitios arqueológicos más extraordinarios del mundo y su descubrimiento fue tan impresionante como el lugar en sí mismo. Esta es la historia de Machu Picchu. Machu Picchu. Los mayores descubrimientos con Dan Snow. Machu Picchu. Hoy se la considera una de las grandes maravillas del mundo. Sus impresionantes calles, casas y templos son visitados por hasta 1,5 millones de personas cada año. Pero durante siglos, su propia existencia, como la de los incas que lo construyeron, cayó en el olvido. Mi viaje de descubrimiento comenzó en Cuzco, en el sur de Perú. Esta animada ciudad en lo alto de los Andes está a unos 500 kilómetros de la capital moderna, Lima. A primera vista parece española. Pero profundizando un poco, se encuentra un pasado increíble más antiguo. Hace 500 años, este era el corazón latiente del pueblo de los incas. Cuando Enrique VIII era rey de Inglaterra al otro lado del Atlántico, el imperio inca era uno de los más grandes del mundo, tenía más de 12 millones de súbditos y abarcaba más de 4.000 kilómetros. Todo empezó con un hombre, el emperador Pachacuti. Pachacuti era el Julio César o Gengis Khan de Sudamérica. Su nombre significa tiempos de cambio, la transformación del todo. Cuando llegó al trono, los incas controlaban Cuzco y varios valles vecinos. Para cuando terminaron, él y sus sucesores, los incas habían extendido su poder por miles de kilómetros de Sudamérica. Desiertos, selvas, costas y montañas, hasta que controlaron aproximadamente la mitad de la longitud del continente. Pero este imperio no duraría. Solo tras 150 años de su épica expansión, llegaron los invasores españoles a Perú y se dispusieron a destruir el imperio inca, matando a sus líderes y llevándose todo el oro que encontraban. Desesperados, unos cuantos miembros de la realeza inca huyeron de Cuzco a un bastión remoto en las profundidades de la selva. Aguantaron 40 años. Pero los españoles acabaron encontrándolos y pusieron fin a la dinastía inca de una vez por todas.
Tras la rápida conquista del Imperio Inca, un manto de secretismo cayó sobre esta región. Los españoles impedían la llegada de viajeros extranjeros y se centraron en explorar su nuevo imperio, llevándose todos los tesoros que podían. Aunque en Cuzco y los pueblos de alrededor había recuerdos y rumores sobre la gloria de los incas, muchos de sus lugares más importantes se perdieron y olvidaron. Pero todo eso cambiaría hace poco más de un siglo, cuando Perú empezó a abrirse al mundo. Y ruinas magníficas como estas a las afueras de Cuzco empezaron a conocerse. Parte ciudad y parte fortaleza se eleva sobre la capital inca. Este es uno de los edificios históricos monumentales más impresionantes que he visto en cualquier lugar del mundo. Fijaos en el tamaño de estas piedras y lo bien labradas que están. ¿No resulta sorprendente que, cuando se corrió la voz sobre ruinas incas como estas por todo el país, buscadores de tesoros y aventureros empezaran a llegar a Perú? Indicios de estructuras incas espectaculares cautivaron la imaginación de varios exploradores, como un catedrático estadounidense llamado Hiram Bingham. Bingham tenía 34 años, trabajaba en la Universidad de Yale y era ambicioso. Quería realizar hallazgos. En 1909 vino a Perú por primera vez y cuando llegó a Cuzco lo primero que hizo fue visitar esta inmensa fortaleza en las colinas por encima de la ciudad y quedó alucinado. Dejó un diario lleno de vívidos relatos de lo que vio en su viaje y describiendo este lugar dijo que estos muros parecían construidos por gigantes y que era la obra humana más espectacular que había visto. Encantado con lo que había presenciado en Cuzco, Bingham se embarcó en la misión de descubrir más ruinas incas y, en concreto, el último asentamiento legendario de los incas, que se rumoreaba estaba en las profundidades de la selva peruana. En aquella época, la única descripción que había de la misteriosa última ciudad inca era de relatos dejados por los españoles. Describían un bastión inca remoto en terreno salvaje, unos 240 kilómetros al norte de Cuzco. En 1911, Bingham regresó a Cuzco con un equipo de 6 hombres resuelto a encontrar la misteriosa ciudad perdida. Empezó a investigar y no tardó en encontrar una pista. Unos días después de llegar a Cuzco, Bingham recibió un soplo de un profesor al que el dueño de una taberna le había contado que había un sitio inca al oeste de la ciudad, por encima del río Urubamba. La investigación de Bingham sugería que la ciudad perdida estaba en otro lugar, pero decidió hacer caso del soplo y se encaminó al noroeste, en esa dirección, bajando por ese valle. Aunque no tenía garantía de éxito, contrató a un intérprete local y se marchó por un sendero de tierra desde Cuzco hasta las profundidades de la selva. Yo comencé mi viaje en un medio de transporte moderno, pero no por mucho tiempo. Lo único que tenía el joven explorador era un sendero de tierra y la información de que en algún lugar de este territorio salvaje había una taberna cuyo dueño tenía información especial y varios días después logró localizarlo. Pero al poco tiempo se encontró con el primer obstáculo: un traicionero puente de troncos sobre un río helado y revuelto. Este es el río Urubamba, que Bingham y su equipo tuvieron que cruzar a 4 patas sobre un tambaleante puente de troncos, y la emoción continuó cuando subió por las montañas sin un sendero a la vista. De esa fase del viaje, Bingham escribió en su diario: buena parte de la distancia la recorrimos a 4 patas, a veces agarrándonos con las uñas.
Ascendiendo más de 4.000 metros, el viaje hacia las montañas fue tan agotador como espectacular. Cuando el camino se endureció, el equipo de Bingham empezó a abandonarlo. Es una ruta complicada. Hace mucho calor y humedad. A esta altitud hay menos oxígeno en el aire. Me estoy quedando sin aliento y me están atacando los bichos. Puedo comprender por qué algunos de sus hombres decidieron que estaban hartos y se ddieron la vuelta. Tampoco pudieron usar este precioso camino inca que en ese momento habría estado oculto por la maleza, inutilizado durante siglos. Igual que los romanos 1000 años antes, los incas tenían una impresionante red de caminos que se extendía a lo largo de más de 40.000 kilómetros, atravesando su imperio entero desde Colombia a Argentina. Yo estaba recorriendo el famoso camino inca que conecta Cuzco con Machu Picchu. Pero Bingham no tenía ni idea de que esto estaba aquí, ni tampoco sus compañeros. Estaba cubierto por la selva. Debió sentir una mezcla embriagadora de expectación, agotamiento y terror. Bingham había llegado hasta aquí, había arriesgado su vida, pero podría ser para nada. Hace 100 años, esto era prácticamente territorio inexplorado. Él describió cómo tuvo que escalar paredes verticales y enfrentarse a la amenaza de las serpientes. No es coincidencia que las películas de Indiana Jones, a las cuales rindo homenaje con este sombrero, se basaran en parte en esta aventura tan real. Después de varios días de caminos traicioneros, el 24 de julio de 1911, Bingham finalizó otra subida empinada más. Entró en una pequeña estructura inca. Y cuando cruzó la puerta, allí, en una cresta lejana de la montaña, estaba Machu Picchu. ¡Hala! Es lo más maravilloso que he visto en mi vida. Mirad cómo el sol ilumina esa ciudad en la cumbre. Después de casi haberse rendido, la determinación de Bingham por fin dio fruto. Quizás sea por el largo camino hasta llegar aquí o por el agotamiento, pero creo que es mucho más especial porque me he esforzado para llegar aquí. Muchas cosas en la vida son decepcionantes cuando las esperas con muchas ganas. Eso no es cierto respecto a Machu Picchu. Aquí, en esta remota montaña, había una ciudad perdida hacía mucho. Pero Machu Picchu ocultaba muchos misterios. Y encontrarla era solo el principio. Hace más de un siglo, Hiram Bingham descubrió la ciudad perdida de Machu Picchu. Mirad cómo la luz ilumina esa ciudad real, intacta en la cima de una montaña bañada por el sol. Fijaos. Pero esto es lo raro. Bingham quedó un poco decepcionado. Parecerá una locura, pero no coincidía con la descripción de la fortaleza inca que iba buscando. Así que después de pasar unas horas aquí, volvió a salir hacia la selva. Pero tras semanas buscando en otra parte, se dio cuenta de que nada de lo que había descubierto se acercaba a estas ruinas tan espectaculares en lo alto del bosque nuboso andino. Este no era el último bastión de los incas. Era algo aún más increíble. Una ciudad en lo alto de las montañas que los españoles habían dejado intacta. La primavera de 1912, Bingham regresó acompañado por 40 trabajadores. Lo primero que debían hacer era podar la vegetación que lo ocupaba todo.
Cuando Bingham llegó, le resultó muy difícil hacerse una idea de la verdadera escala y majestuosidad del sitio. Eso era porque, al contrario que hoy, el problema no eran las nubes, era la selva. Árboles adultos, lianas y matorrales que habían invadido los patios, las fuentes, las casas. Muchas de ellas estaban bajo una capa de maleza, algunas sobresalían, y me gusta esta foto porque se puede ver algo redondeado, el Templo del Sol, que está justo ahí. También aparece en esta foto. Pero mirad cuánto del resto del sitio estaba cubierto por el follaje. El equipo de Bingham empezó a cortar a machetazos los árboles y la vegetación que cubrían las ruinas. Gradualmente, piedra a piedra, edificio a edificio, fueron revelando la gran escala e imponente belleza de Machu Picchu. El sitio me tenía hechizado. Apenas podía creer a mis sentidos mientras examinaba los bloques más grandes. ¿Se creería alguien lo que había encontrado? No es de extrañar que Bingham estuviera tan impresionado. Mirad este muro de aquí. Creo que nunca he visto un ejemplo mejor de mampostería, de artesanía. Bloques gigantescos de granito tan hermosamente acabados que encajan con tanta perfección y fuerza sin necesidad de mortero. Apenas cabe una brizna de hierba en algunos de estos huecos. Cuando Bingham retiró más maleza, la magnitud de lo que había descubierto resultó evidente. Docenas de bancales soportaban unas 200 estructuras, desde viviendas más pequeñas con techos altos inclinados a almacenes. Cuando vas subiendo por Machu Picchu, te encuentras más grandiosidad, más espacios públicos, grandes plazas, como esta de aquí, adornadas con edificios magníficos e intrincados templos. Acabaron descubriendo más de 200 edificios. Había casas, calles y grandes plazas abiertas. Para averiguar más sobre este sitio me acompaña alguien que lo conoce al milímetro, Melvin Viena. Melvin, hay muchas capas y zonas diferentes. Háblame de la geografía. En la zona más baja se ven viviendas para los ciudadanos, zonas de trabajo, en medio una plaza preciosa y justo detrás la zona de cultivo. ¿Y aquí arriba estos edificios son más grandes? En la parte más alta de la ciudad están los templos más importantes, como el Templo del Sol. Machu Picchu está dividido en zonas. En lo alto están los templos y casas para las personas más importantes de la sociedad inca, y por debajo es donde vivía y trabajaba la gente corriente. En esta plaza, hace 600 años, podríamos haber visto a gente comprando y vendiendo, fiestas o niños jugando. Una ciudad en pleno apogeo. ¿Y por qué está aquí? ¿Cómo tuvieron los recursos para construir este sitio aquí? Para empezar, este lugar es mágico y creo que los dioses dieron a los incas la oportunidad de construir una ciudad tan increíble en un sitio tan complicado. En lo alto de Machu Picchu hay un manantial natural que proporciona agua constantemente. También hay un enorme montón de bloques de granito y piedra de sobra para construir una ciudad. Y debieron ser muy hábiles, porque tenían que ser canteros, ingenieros hidráulicos. Sin duda, esta es una obra maestra que muestra las habilidades y conocimientos que los incas tenían sobre ingeniería, astronomía y, por supuesto, también de arquitectura. No tenían herramientas de hierro, no tenían caballos ni burros, así que es una hazaña increíble. ¿Sabes cuál es el secreto? El trabajo en equipo. Porque un bloque como ese pesará probablemente 60 toneladas y podrías decir que es imposible que lo movieran hombres. Pero es posible cuando todos se centran en el mismo objetivo. Los incas no vivían como individuos, sino siempre en comunidad, en equipo. Cuesta imaginar la sangre, sudor y lágrimas dedicados a construir un lugar tan increíble. Pero ¿por qué dedicar todo ese esfuerzo para construir Machu Picchu en lo alto de estas remotas montañas? La respuesta podría encontrarse en el punto más alto de la ciudad, donde se encuentra esta misteriosa aguja de piedra.
Está tallada en la roca de la montaña y habría formado la cima natural de la ciudad. Construyeron los bancales y los templos alrededor. Creemos que había picos como este por todo el imperio inca, pero los españoles se encargaron de destruir todos los que pudieron. Creían acertadamente que eran una parte central de la vieja religión inca que trataban de eliminar. Este de Machu Picchu es todavía más especial. Como se encuentra aquí, en el punto más alto, parece que podría haber sido un superconductor entre las montañas, la tierra, el sol, los cielos y la magia y la energía que fluye entre ellos. Parece un reloj de sol extraño, y en cierto modo lo es. Pero en lugar de medir las horas del día, marca el paso de las estaciones. También se encuentra en el corazón de este paisaje espectacular, colocado en el centro de 4 picos nevados que rodean la ciudad al norte, sur, este y oeste. Los incas creían que las montañas estaban vivas, eran dioses vivos y los veneraban. Había un grupo de montañas especialmente importantes en esta zona y hoy, con las nubes girando alrededor de este punto tan dramático, puedo ver por qué. Quizá ese fuera el motivo por el que los incas eligieron este punto, en esta cordillera cubierta por la selva, para su nueva ciudad real. En las cumbres de las montañas era donde colisionaban los 3 mundos de los incas. Este mundo, el mundo que hay por encima y el mundo que hay por debajo. Y fue en una gélida cima, a 500 kilómetros de aquí, donde un horroroso hallazgo reveló hasta dónde estaban dispuestos a llegar para contentar a sus dioses de las montañas. He viajado 12 horas al sur de Machu Picchu, a la región de Arequipa. Es una zona dominada por esos enormes picos nevados volcánicos. Entre ellos se encuentra el monte Ampato, y con más de 6.000 metros, este volcán inactivo es uno de los picos más altos de Sudamérica. Incluso hoy en día su ascenso es muy complicado y hay tan poco oxígeno en el aire que cuesta respirar. Hay grietas heladas y precipicios. Pero hace más de 500 años, los incas subieron a la cima con un propósito horripilante y especial. En 1995, el arqueólogo Johann Reinhardt se dispuso a explorar el monte Ampato. Cuando se acercó a la cima, se sorprendió cuando empezaron a aparecer bajo sus pies trozos de tela y cestitas. Os podéis imaginar la sorpresa de Reinhardt cuando empezó a ver otros objetos en la nieve, trozos de cerámica, conchas, ofrendas de comida. Según iban subiendo, más y más objetos emergieron del hielo. ¿Qué hacían ahí arriba? ¿De dónde habían salido? Pero nada los preparó para lo que encontraron después. A unos metros de la cima, Reinhardt descubrió el cuerpo de una niña de 13 años, congelado en la nieve. Envuelto en telas, su cuerpo llevaba congelado varios siglos, enterrado en una gélida soledad. Esa niña había sido un sacrificio humano de los incas. Hoy en día, esta extraordinaria momia de las nieves está conservada a temperaturas bajo cero en una cámara especial en el Museo Santuarios Andinos en Arequipa. Normalmente solo se puede ver a través de 3 capas de cristal protector y casi en la oscuridad. Me han dado permiso para verla cara a cara, pero no sin antes ponerme un traje especial para protegernos ambos de una posible contaminación dañina. Madre mía. Es como un cuchillo. Como un cuchillo, vale. Sí. ¿Todo bien? A ver. Ya, ahí está, ok.
Sobre Está- la mesa, sobre la mesa. Está muy frío. Es un momento increíblemente tenso. Siento que somos responsables de uno de los mayores tesoros de la historia. Mover una momia congelada de 500 años es una tarea extremadamente delicada. Pero debe ser pesada regularmente por el director del museo, Franz Grupp, y su equipo para comprobar que la guardan a la temperatura correcta. Esto está como nuevo. Dios mío, fijaos. Sí. Es extraordinario. Mirad los colores de esos tejidos. Hace 500 años los enterraron en el hielo y están como nuevos. Nunca había tenido una experiencia como esta. Nunca había estado tan cerca de una inca, un ser humano, una niña que aún tiene gran parte de su humanidad, el pelo, la piel, los órganos internos, la ropa. Esta es la cara humana de los incas. Dime, ¿cuántos años tiene? Ella tiene como 14 años más o menos, ¿no? Ha tenido en ese momento 13 o 14 años de vida. Una niña. Ella era una niña y la sacrificaron. ¿La asfixiaron o le golpearon la cabeza? Tuvo un golpe final en esta parte de aquí y ese es el golpe con el cual murió. ¿Y por qué? ¿Por qué los incas ofrecían a sus niños? Porque los niños son puros. Además, niños físicamente muy perfectos, ¿no? De buena fisonomía y todo. ¿Y ellos creían que las montañas eran sagradas? ¿Eran dioses? Los incas adoraban en la naturaleza a todo lo que no podían controlar. Los incas seleccionaban a los más puros de la sociedad para ofrecérselos a los dioses. Creían que los sacrificios infantiles podían evitar desastres naturales como erupciones volcánicas o inundaciones devastadoras. ¿Sabemos de dónde venía esta niña? ¿Era de la zona? Los textiles son de la cultura inca y probablemente hechos en el Cuzco. En Cuzco. Probablemente. Reunían a los niños en Cuzco y recorrían con ellos todo el imperio durante meses o incluso años antes de sacrificarlos. Podéis imaginaros a la niña caminando por las grandes plazas de Machu Picchu antes de acabar en lo alto de la montaña donde la matarían. Este museo alberga varias momias congeladas halladas en las cumbres, vestidas con sus mejores galas y rodeadas de objetos especiales de plata y oro. Incluso muñequitas vestidas igual que los niños, literalmente congeladas en el tiempo. Una conexión increíble con el pueblo inca. Extraordinario. Es como una gran enciclopedia de todo lo que sucedía en el tiempo de los incas. Vale. Bueno, ha sido una de las experiencias más intensas que he vivido. Ya había trabajado con restos humanos antes, pero eran huesos, esqueletos. Nunca había levantado a alguien que pareciera tan vivo y tan humano como esa chica. No hacía más que pensar, ¿por qué una familia estaría dispuesta a renunciar a lo más valioso del mundo? ¿Por qué sacrificarían a uno de sus propios hijos? Hoy nos resulta muy difícil comprenderlo. Es un recordatorio aleccionador de que a pesar de lo que admiramos de los incas, la vida bajo su gobierno seguía siendo brutal. Tras el hallazgo de esta impresionante momia congelada, 18 víctimas más de sacrificios humanos aparecieron en picos nevados por todo el imperio inca. Y aunque no hay pruebas de sacrificios humanos en Machu Picchu, su impresionante ubicación montañosa se encuentra en el corazón de la decisión de los incas para construirlo aquí, a kilómetros de cualquier parte. Machu Picchu es una ciudad magnífica en las alturas, prueba viva de la habilidad e ingenio de los incas. Eligieron este lugar tan remoto por su increíble posición, rodeado de montañas sagradas. Pero, ¿quién vivió aquí?
a este lugar tan espectacular. Cuando el explorador Hiram Bingham vino aquí en 1912, primero despejó el sitio. Luego empezó a buscar pistas sobre la gente. Y había un sitio obvio por el que empezar. Bingham empezó a explorar el sitio por aquí y la mayoría de arqueólogos de aquella época estaban especialmente interesados en las sepulturas. En la zona urbana principal solo encontraron una tumba y estaba en esta cueva. Pero cuando investigaron la selva de alrededor encontraron más y más restos humanos. Al final recuperaron 135 cuerpos de 107 tumbas diferentes. Pero cuando examinaron los huesos, el equipo se sorprendió con lo que había descubierto. En el equipo estaba un especialista estadounidense en huesos, el Dr. George Eaton, cuyo análisis inicial aportó unos resultados muy interesantes. Calculó que de todos los cuerpos que habían recuperado, el 75% eran mujeres. Era todo un misterio. ¿Por qué había muchas más mujeres enterradas que hombres? Bingham tenía una teoría intrigante, que Machu Picchu había sido el hogar de un grupo sagrado de mujeres incas, conocido como las Vírgenes del Sol. Eran mujeres jóvenes elegidas por su belleza y habilidad para servir al emperador en sitios exclusivos como este. El ambicioso explorador estaba convencido de que él y el Dr. Eaton habían descubierto algo muy importante sobre los habitantes de Machu Picchu. Pero había un problema con esta idea. La teoría de Bingham sobre un santuario en la montaña para las mujeres más hermosas del Imperio Inca cautivó la imaginación de muchas personas. El problema es que era una patraña. El análisis de los huesos estaba equivocado. El Dr. Eaton estaba acostumbrado a trabajar con huesos caucásicos y afroamericanos. Los huesos hallados aquí eran más pequeños y tenían características más delicadas, así que se confundió. Y ahora sabemos que los restos hallados eran de hombres y mujeres al 50%. La teoría de Bingham de las Vírgenes del Sol se quedó en nada y volvieron a empezar de cero. Aparte de los huesos, las tumbas contenían algunas pistas sobre el pueblo de Machu Picchu. Bingham envió cajas de sus hallazgos funerarios a Estados Unidos y decidió seguir explorando la ciudad. Bingham regresó 2 años después, en 1914, resuelto a aprender más sobre este misterioso lugar, pero un cambio en el gobierno peruano se lo impidió. Solo 3 años después de que hubiera descubierto Machu Picchu, Bingham fue expulsado de Perú repentinamente. Las cajas que había enviado de vuelta a Estados Unidos permanecerían en la Universidad de Yale casi un siglo. Pero en 2011, por fin fueron devueltas al Museo de la Casa Concha en Cuzco, donde revelaron algunos secretos sorprendentes sobre el pueblo de Machu Picchu. He quedado con la experta en huesos, Elsa Tomasto, para aprender más. ¿Qué tenemos aquí? Estas son las cajas que contienen los huesos que llegaron de Yale. Todo esto lo encontró Bingham y volvió a Perú después de 100 años. Sí, un siglo entero. Cuando los arqueólogos volvieron a examinar los restos, lo que descubrieron les asombró y cambiaría por completo nuestra comprensión de Machu Picchu. Habían reconstruido algunos cráneos, incluso yo puedo ver que tienen un aspecto inusual. Mira esos cráneos. ¿Qué les pasa? Les cambiaron la forma cuando eran niños. Vendaban algunas zonas para que el cráneo creciera en la dirección contraria. En algunas partes del Imperio Inca, los padres vendaban las cabezas de sus bebés para darles esta forma tan distintiva deliberadamente.
Nunca había visto nada igual. Es increíble. ¿Por qué la gente moldeaba la cabeza de sus hijos? Formaba parte de su identidad. Por ejemplo, hacían estas cosas para ser similar a la montaña y también cambiar sus habilidades. O quizá les hacía más listos. Sí. Así que los miembros de la comunidad intentaban deliberadamente alargar el cráneo. Sí. Todos los padres quieren lo mejor para sus hijos. Y hace 600 años, algunos padres creían que esta era la manera. Otros cráneos hallados en Machu Picchu tienen formas extrañas por motivos diferentes. La parte de atrás está plana porque ataban a los bebés a tablas durante largos periodos mientras los padres trabajaban. La gente de las tierras altas suele mostrar este tipo de modificación y la gente de la costa suelen mostrarlas de otro tipo. El hecho de que se encontraran ambos tipos de cráneos en Machu Picchu revela una verdad fascinante sobre la ciudad. Estos individuos no eran originarios de la zona. Eran miembros de otras tribus conquistadas por los incas durante su rápida expansión. ¿Qué nos dice esto sobre la vida en Machu Picchu de estas personas de diferentes partes del imperio? En Machu Picchu había una clase social de sirvientes. Los incas tenían una práctica según la cual escogían a niños desde los 8 o 9 años de edad para realizar diferentes servicios. Tenían sirvientes de distintos tipos que provenían de diferentes partes del imperio. Las formas de estos cráneos revelan que muchas de las personas que vivían y morían en Machu Picchu pertenecían a una clase de sirvientes de élite adiestrados desde la infancia y llevados desde otras partes del imperio para servir a sus amos incas. Para unir el imperio, por así decirlo, traían a niños de todo el imperio y los criaban para ser sirvientes o constructores o artistas. Sí. Vaya, Sí. ¿se los llevaban de niños y nunca regresaban a su casa? No, nunca. No, era como un control de la población. El imperio era tan grande que necesitaban controlar a la gente y lo hacían trasladándola. Era una forma inteligente de transportar a trabajadores cualificados allá donde los necesitaban y mantener un imperio enorme bajo control. Es fascinante que los incas escogieran a personas de todo el imperio para que vinieran a vivir y a trabajar a Machu Picchu. Eso, junto con el tamaño del sitio y la magnificencia de los edificios, sugiere que se trataba de un asentamiento importante. Para los expertos fue un punto de inflexión. Y hay más pistas sobre la gente que vivió en Machu Picchu. Si sabes dónde buscar. Yo iba a descubrir cómo era exactamente la vida de la gente en la cima de la sociedad inca. ¿Quiénes habrían vivido en una gran casa como esta? Machu Picchu es una obra maestra. Una ciudad en la cumbre, hogar de gente de todo el imperio inca, incluidos sirvientes adiestrados desde su nacimiento para servir a la élite inca que se alojaba aquí. A día de hoy hay partes especiales de Machu Picchu que la gente corriente no solía poder visitar. Pero yo tenía un pase VIP para explorar la ciudad con el historiador de Machu Picchu, José Bastante. Bueno, José, ¿qué estamos viendo aquí? Lo más probable es que estas fueran casas de la élite social. Habrían sido de los aristócratas. Correcto. De 2 alturas, con tejados dorados. Las viviendas de este barrio exclusivo tenían hasta 3 habitaciones que daban a un patio privado central. Aquí es donde habría vivido lo más granado de la sociedad inca. Pero también era un lugar de intriga. Las casas estaban conectadas por una especie de pasillo de poder que unía estas 3 casas ricas y a sus habitantes. Seguro que tenían importantes conversaciones políticas. Oh, sin duda, y se oían unos a otros. Sí. ¿Quién sería el siguiente inca? ¿Quién sería el siguiente líder? Negociaciones. Este es el tipo de sitio donde se discutía el destino del imperio.
¿Y cuántas personas habría habido en este espacio? Bueno, aproximadamente podemos contar unas 8 personas. Los miembros de la élite podían tener más de una esposa. Los aristócratas incas solían tener una mujer principal y varias más, un signo visible de su riqueza y estatus. Así que habrían estado apretaditos. Sí, seguro. En Machu Picchu vivían unas 400 personas, desde aristócratas a sacerdotes, astrónomos, artesanos y sirvientes. Pero incluso en las casas de los ricos faltaba algo sorprendente. ¿Qué son estos nichos en las paredes? Bueno, hay que recordar que los incas no tenían muebles, así que necesitaban un sitio para poner sus objetos. No había sillas, ni muebles de madera. Ni muebles, ni cajones, ni mesas. Comían en el suelo. ¿Y dormían en el suelo? Sí. Vale. Solo el emperador tenía permitido sentarse en un taburete, y solo medía 20 centímetros de alto. Pero si ahí era donde vivían los amos, ¿dónde estaban los sirvientes? Esto se habría utilizado como cuartos para los sirvientes. ¿Estos de aquí? Sí. Menudas vistas. Sí, son impresionantes. Pero, ¿ves esa línea de ahí? Vale. A ambos lados de ese camino hemos averiguado que hay casas donde vivía la mayoría de los sirvientes. Así que tenían que darse un buen paseo para bajar el valle y luego subir por la montaña. Bueno, si estás preparado, puedes hacerlo en 40 minutos. A lo mejor tú sí, no sé yo. Caminando por las casas de la gente que tenía su hogar en Machu Picchu, empecé a hacerme una idea de su vida cotidiana. Las intrigas y rivalidades de las clases altas, los trabajadores y sirvientes realizando sus tareas cotidianas, tejiendo y trabajando el oro, cocinando y cultivando alimentos. Pero Machu Picchu no era un paraíso autosostenible. Los análisis del sitio muestran que en el 90% de los bancales de cultivos que lo rodean, solo crecía un tipo de maíz, y no era suficiente para alimentar a todos los que vivían aquí. También se han encontrado restos de alimentos más variados y exóticos como fruta de la pasión, cacahuetes y ajo, algo imposible de cultivar en la ladera expuesta de la montaña. Pero de dónde venían y cómo llegaron hasta aquí era un misterio. Entonces, en 1932, solo a 35 kilómetros de aquí, se descubrió algo increíble. Una maravilla agrícola que reveló cómo los incas se las apañaron para sobrevivir en esta ciudad remota en las alturas. Este cráter artificial tan extraordinario es enorme. En el que estoy ahora mide como 30 metros de profundidad, y no solo es bonito de ver, sino que producía alimentos en abundancia, algunos de los cuales podrían incluso haber llegado a Machu Picchu. Y esta no era una simple granja. Era un gigantesco laboratorio de comida. Encaramados a 3.500 metros de altitud en lo alto de una meseta entre Cuzco y Machu Picchu, los espectaculares bancales de Moray dominan el paisaje. Los expertos ahora creen que era un terreno de pruebas científicas, donde los incas experimentaban con diferentes cultivos a distintos niveles, incluso importando tierras diferentes de todo el imperio. La ciencia que hay tras estos bancales enormes es muy interesante. Por ejemplo, la piedra de estos muros absorbía el calor del sol durante el día y lo irradiaba por la noche, protegiendo los cultivos de las frías temperaturas de la montaña. Y luego hay bancales a diferentes alturas según su relación con el sol y el viento. Eso significa que hay temperaturas diferentes. De hecho, hay un cambio de 12 grados de arriba a abajo. Así que podían cultivar alimentos de todo el imperio en muchos microclimas diferentes. Aquí los incas podían cultivar quinoa, patatas, tomates y calabazas. Cultivos que no sobrevivirían de forma natural en las regiones más inhóspitas de su imperio. Y esta increíble tecnología no era solo una gran fuente de comida, sino que también era una herramienta poderosa que usaban para expandir su imperio.
Los incas conquistaron cientos de tribus en tan solo un par de generaciones. Pero no lo hacían usando la fuerza bruta y la violencia. También utilizaban la diplomacia y sitios como este eran cruciales porque aquí podían cultivar muchos alimentos. Luego los guardaban en almacenes enormes y los distribuían por todo el imperio. Eso significaba que el acuerdo era muy sencillo. Si tú desempeñabas el papel que te daban los incas, te proporcionaban cerveza y comida. Incluso a lo mejor tierras y una casa. Pero, por si acaso, los incas contaban con un gran ejército permanente. Era una táctica inteligente que les permitió expandir su territorio a una velocidad increíble. Me gustaría saborear cómo habría sido la vida de los que vivían en Machu Picchu. Así que he venido a un pueblo cercano para probar una especialidad que sabemos que podrían haber comido en la ciudad hace 600 años. Sopa de chuño. ¡Hola! Suena intrigante. ¡Wow! ¡Muy alto! Sí, un poco. Vamos a cocinar. Mi maestra experta, Elena, desciende de los incas. Esta comida es muy tradicional. ¿Es la misma receta que se hace aquí desde hace siglos? Eso es de los incas. ¿De los incas? ¿Esto comían ellos? Sí, chuño. Por eso los incas son tan fuertes. Puse a prueba mi habilidad para picar. Esta sopa lleva todo tipo de ingredientes. Zanahorias, alubias, hierbas, carne y por supuesto el ingrediente estrella. Ayuda. Vale, allá vamos. Aquí están las patatas secas, pero están blandas. Es remojado. Han pasado toda la noche en agua. Estas estaban rehidratadas. Pero una papa deshidratada está tan dura como una piedra. Tradicionalmente se hacen en invierno. Solo hay que dejar las patatas fuera por la noche para que se congelen y luego secarlas al sol invernal. Y listo, una patata congelada y seca al estilo inca. ¿Y cuánto duran? 1 año, 2 años. 1 año o 2, genial. ¡Qué bien! Puedes meter unas cuantas en un petate y el ejército tendría raciones para una marcha larga. Es curioso, se comen patatas por todo el mundo, pero originalmente vinieron de aquí. Antes de que Cristóbal Colón llegara a América, ningún europeo había probado la patata. Sí. Hay compis, sica, martillo. Son nombres quechua para las patatas. ¿Se sigue hablando quechua en lo alto de las montañas con tu familia y vecinos? ¿Hablas en quechua? Es el mismo idioma que hablaban los incas. Sí, desde los incas. ¿Comes la comida de los incas? ¿Hablas el mismo idioma de los incas? ¿Tú eres inca? Sí. Claro, sí. Sí, bien. Mientras se cocinaba la sopa de chuño, había otra delicia inca que estaba deseando probar. Cerveza chicha. Ay, picha más. ¿Esto es chicha? Chicha. Vaya. Lo sujeto. Y está hecha con... De maíz. Está hecha con maíz. Tiene mucha espuma. Por Pachaterra. Pachamama, la madre tierra. Vale, eso es para ti. Gracias, madre tierra. Gracias. Salud. A los incas les encantaba la cerveza. Está hecha con maíz fermentado y la bebían todos los días en Machu Picchu. Aparte de regalarla, se usaba en ceremonias y la consumían en grandes cantidades en fiestas. Es natural, nada de azúcar. Natural es. Sí, sí, muy natural, sí. Nada de azúcar. Y ahora llegó el momento del plato principal. Sopa de chuño. Este es el gran momento. Muchas gracias. Vaya, qué buena pinta. A comer. Es muy inteligente que los incas usaran estas patatas secas. Las deshidrataban, las volvían a hidratar y ya está. Como la sopa de sobre de los incas. Deliciosa. Rico. Rico. Es maravilloso imaginar a la gente de Machu Picchu comiendo la misma comida que disfruté yo ese día. Eso hizo que pensara en este sitio de forma un poco distinta.
Al pensar en los incas, es muy fácil distraerse con lo que pasaba con los ricos y poderosos, esos maravillosos templos y palacios y todo ese oro. Pero lo que aprendí con Elena y su familia fue cómo era la vida para los millones de personas normales que vivían bajo el dominio de los incas. Y eso es posible porque aquí en los Andes sigue habiendo muchas personas como Elena que hablan el idioma de los incas, siguen cocinando usando los maravillosos ingredientes que usaban los incas y siguen manteniendo algunas tradiciones incas. Aunque 500 años nos separan de ellos, sigue pareciendo que los incas están bastante cerca. Ahora sabemos que las personas que vivían y trabajaban en Machu Picchu provenían de todo el imperio y que a pesar de las dificultades para cultivar alimentos, estaban bien alimentados y quizá incluso les daban una casa como esta en las afueras de la ciudad. Esta la han reconstruido y podéis ver lo eficaces que son estos tejados. Incluso en un día lluvioso como hoy, el agua choca con la capa exterior y cae goteando al suelo. Aquí dentro se está caliente y seco. Las paredes de estas viviendas habrían estado encaladas, pintadas con colores. Habrían colgado textiles de ellas y en el suelo habría cómodas camas hechas con piel de llama. Es un recordatorio importante de que aunque nosotros veamos esto como una maravilla del mundo, para estas personas era su hogar. Pero hay una pregunta que sigue sin respuesta. ¿Quién construyó esta ciudad tan increíble? Durante siglos fue un misterio. En parte porque los incas no dejaron documentos escritos. Pero 70 años después de su descubrimiento, oculto entre antiguos documentos españoles, se encontró algo increíble que cambiaría la historia de Machu Picchu para siempre. Es muy emocionante. Está todo aquí. Machu Picchu es una obra maestra inca milagrosa. En su apogeo, fue el hogar de personas de todo el imperio antes de que lo abandonaran y se lo dejaran a la selva. Décadas después de su descubrimiento, el misterio de quién había construido esta increíble ciudad seguía sin resolver. Pero eso estaba a punto de cambiar. He venido a los archivos regionales de Cuzco donde hay auténticos tesoros, incluido un documento que fue redescubierto en los años 80 después de haber pasado siglos oculto. En él había algunas revelaciones fascinantes sobre Machu Picchu. Aquí hay miles y miles de papeles españoles antiguos. El archivista Javier cuida de estos increíbles documentos, algunos de los cuales se remontan a unos años después de que los últimos incas abandonaran Machu Picchu hace 500 años. Como no hay documentos escritos de los propios incas, estos textos españoles son lo más parecido que tenemos a un relato contemporáneo. Pero descifrarlos no es tan fácil. Me alegro de que lo leas tú porque yo no podría leerlo. Este impresionante manuscrito en realidad es una antigua investigación realizada 30 años después de la llegada de los españoles. En ella, el nuevo gobernador de Perú intentaba averiguar quién era el dueño de las tierras a orillas del río Urubamba, que incluyen Machu Picchu. ¿Y qué descubrió? Ahora lo veremos. Aquí hay una mención de Picchu. Aquí. Ahora lo llamamos Machu Picchu. Pero en este documento aparece como... ¿Ahí pone Picchu? ¿Y se cree que es la primera vez que se ve el nombre escrito en una fuente española? Por ahora, podemos decir que sí. Los investigadores del gobernador interrogaron a la gente de la zona, que contó que Machu Picchu ahora estaba vacío y abandonado. Pero los documentos contienen una información todavía más importante. Los locales sabían a qué emperador pertenecía Machu Picchu.
Aquí se encuentra el nombre inca Yupanqui o Pachacútec. Y ese es Pachacútec. En efecto, la tierra pertenece a Pachacútec. ¿En serio? ¿Y eso es lo que descubrieron? Sí. Este asombroso documento reveló que Machu Picchu fue propiedad y probablemente lo construyera el gran fundador del Imperio Inca. A la muerte de Pachacútec, lo heredó su familia antes de abandonarlo por completo. Así que los españoles registraron que todas las tierras alrededor de Machu Picchu eran propiedad de Pachacútec y sus sucesores. Eso es muy especial. Sí, sí. Según los locales que vivían allí, ese es su testimonio. Es increíble. Está todo ahí. El descubrimiento de que Machu Picchu había sido la residencia de montaña de Pachacútec fue un gran avance. Ahora se cree que esta extraordinaria ciudad fue el refugio invernal del emperador, un centro recóndito de poder inca, desde donde Pachacútec podía supervisar su imperio y relajarse con su séquito real, cazando ciervos, dándose festines de alpacas y cuis asados y disfrutando de un entorno espectacular. Melvin, la experta local, me contó cómo el emperador disfrutaba de Machu Picchu. ¿Cómo era la vida en la época de Pachacútec? Su palacio estaba en Cuzco, la capital. Pero este sitio era su residencia real favorita. Él solía huir del frío. Machu Picchu está en la selva, así que el tiempo, aunque esté nublado, siempre es agradable. Y cuando él llegaba, ¿había fiestas y celebraciones? Seguro, los reyes eran dioses y los trataban como tales. Aunque estuviera en este lugar remoto, ¿seguía pudiendo gobernar y controlar su imperio? Seguro. Había al menos 9 caminos que llegaban a Machu Picchu, por los que no solo transportaban comida, bienes y personas, sino también mensajes que llevaban corredores con un entrenamiento especial que recorrían hasta 50 kilómetros al día, lo cual permitía a Pachacútec gobernar su creciente imperio, incluso desde aquí arriba, en lo alto de las montañas. Pero había un problema. Los incas no tenían una escritura. No tenían alfabeto, así que no había un idioma escrito. ¿Cómo transmitían los mensajes? En realidad, tenían una escritura formal llamada quipu. ¿Eso de ahí es un quipu? Sí, así es. Echa un vistazo. Sabía que existían, pero no los había visto. Vaya. Los quipus podían ser grandes como este. Pequeños podían ser coloridos, con pocos colores. Diferentes nudos, el largo del cordel y colores se usaban para registrar listas, nacimientos, muertes o cosechas. Eran muy complejos. Solo los pueden entender lectores de quipus con una formación especial. Colores y longitudes diferentes, nudos en puntos diferentes, como una hoja de cálculo enorme. Y era más que un sistema de cuentas. Se cree que en estos quipus podían incluir canciones, poemas, historias. Es una tecnología antigua muy inteligente. Es extraordinario pensar que Pachacútec organizó la expansión de su vasto imperio desde aquí, entre las nubes. Eligió este sitio por su ubicación espectacular en el centro de 4 picos sagrados. Encaramado a la perfección entre la tierra y el cielo, parece un refugio apropiado para un emperador que era considerado descendiente directo del propio Sol. Ahora sabemos que la mágica ciudad inca de Machu Picchu fue creada por el emperador Pachacútec en lo alto de los Andes. Y en el corazón de la ciudad hay un acueducto que lleva agua a los edificios más importantes. Es una pista de que esta fue la casa del mismísimo emperador. Hay muchos edificios residenciales en Machu Picchu, pero este parece particularmente especial. Está justo al lado del Templo del Sol. Tiene su propia entrada, que es bastante estrecha, y dentro tiene una característica muy especial.
Es la única estructura residencial que está conectada al acueducto. Tiene agua corriente y, como podéis ver, el canal fluye por el patio. Y aquí tiene una característica que nos parece que es única. Tiene su propio suministro de agua y un baño. Aquí está. El agua del acueducto se acumula y se lleva los residuos por un desagüe que corre bajo este suelo. Esta es la única casa de Machu Picchu con su propio suministro de agua. Eso sugiere que la persona que viviera aquí sería muy importante. Puede que el propio emperador. Este podría haber sido el baño de Pachacútec. El acceso a esta residencia exclusiva habría estado muy restringido. El emperador era considerado tan sagrado que cualquier cosa que tocaba se quemaba y las cenizas se lanzaban al aire. Cuentan incluso que las mujeres del séquito del emperador tenían que recoger sus escupitajos para que no cayeran al suelo, lo cual demuestra cuánto creían en la idea de que era un dios viviente. Claramente su higiene personal y limpieza eran muy importantes. Y por eso cuando los arqueólogos encontraron esta casa, la única atravesada por canales de agua, supusieron que debía ser del emperador. Era un lugar íntimo, privado, donde podría realizar sus rituales diarios con un poco de dignidad real. Para Pachacútec, la decisión de construir aquí se debía a algo más que una ubicación única en las montañas. También se trataba del agua y la limpieza. En los últimos años, los investigadores han explorado el profundo valle bajo Machu Picchu y un sitio misterioso que hay justo a la orilla del río. Aquí hay mucha agua. No solo llueve más que en casi cualquier sitio de América del Norte o del Sur, sino que estas colinas están repletas de manantiales y el río Urubamba fluye por el fondo del valle. En 2021, un equipo de investigación polaco usó una tecnología nueva para analizar un grupo de edificios extraños que se encuentran en la ruta principal hacia Machu Picchu, y descubrieron algo fascinante. Los datos mostraban que este lugar tenía un propósito especial: comprobar que los visitantes al sitio estaban adecuadamente preparados para ser recibidos por el emperador. Me había fijado en que estos canales parecían traer agua de la montaña. Sin embargo, investigaciones realizadas en los últimos años con tecnología LIDAR de vanguardia demostraron que en realidad estos canales están conectados a una vasta red de ingeniería hidráulica que garantiza que el agua pueda regularse y traer hasta aquí a voluntad. Eso solo podía significar una cosa. Los expertos ahora creen que esto eran bañeras. Había 14 y se usaban para limpiezas rituales. Los visitantes de élite de Machu Picchu paraban aquí y se lavaban con el agua de la montaña antes de continuar su viaje. Solo después de haber pasado por aquí y haberse purificado y limpiado, estaban preparados para ser recibidos por Pachacútec. Pachacútec demostraba cómo podía controlar la naturaleza construyendo estos baños tan elaborados y se aseguraba de que los visitantes que llegaban a verlo a Machu Picchu estaban limpios antes de que se acercaran a él. Machu Picchu es un mundo de montañas y agua. Hay hasta 85 estructuras por la zona diseñadas para controlar su flujo a través de edificios y ladera abajo. Es otro motivo por el cual Pachacútec eligió este impresionante paisaje lleno de manantiales naturales para construir esta maravilla del mundo. Pachacútec fue un emperador genial y logró conquistar gran parte de Sudamérica con una inteligente combinación de persuasión y fuerza. No es de extrañar que su ciudad perfecta en la montaña representara el auge de los logros incas. Es una maravilla de la ingeniería que celebra el mundo natural y también lo aprovecha.
Al venir aquí, se puede ver por qué los incas creían que la naturaleza había creado este entorno perfecto para que ellos construyeran su obra maestra. La increíble conservación de Machu Picchu ha revelado mucha información sobre el pueblo inca y su imperio. Desde lo que comían a cómo vivían con sus dioses entre montañas. Es maravilloso que ahora sepamos tanto sobre un lugar mágico e increíble y la gente que lo construyó. Venir aquí es realizar un viaje al corazón del mundo inca.